Yo soy José Luis Hernández Estefanonis. Buenos días a todos. Esta mañana les voy a hablar sobre el mapeo de la biomasa aérea en los bosques tropicales secos de la península de Yucatán. Para ello usamos diferentes sensores o datos de imágenes de satélite. Además utilizamos los datos del Inventario Nacional Forestal. Bien, a manera de introducción quiero decirles que los bosques tropicales secos son una de las coberturas más importantes o de los tipos de vegetación más importante en el trópico. Aproximadamente la mitad de los bosques tropicales secos del mundo están en América y México contiene aproximadamente el 38% de todos los bosques tropicales del continente. Eso quiere decir que son muy importantes por la extensión que ocupan. Sin embargo, los bosques tropicales secos también son uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Proporcionan diferentes bienes y servicios, pero además almacenan grandes cantidades de carbono y esas cantidades de carbono son incluso mayores que algunos otros ecosistemas. Sin embargo, los bosques tropicales secos no están libres de problemas, ¿no? Son de los ecosistemas más amenazados en el mundo y también son de los ecosistemas menos protegidos. Y esto es pues debido a las actividades humanas. Esto implica que pues se requieren mapas que nos proporcionen la distribución espacial de la biomasa aérea o de diferentes atributos de la vegetación como la biomasa aérea y la diversidad para poder desarrollar estrategias efectivas de conservación y de mantenimiento de los almacenes de carbono. En realidad no es que no existan mapas de biomasa en el mundo o en México particularmente, existen muchos mapas de biomasa. Por ejemplo, a nivel mundial están estos dos estudios, el de Sachi y el de Bashini, pero existen al menos 3 mapas de biomasa que se hicieron para toda la República Mexicana. Estos últimos 3 mapas utilizaron metodologías que tienen algunas diferencias, pero en general usaron datos de radar, datos de imágenes ópticas y todos usaron los datos del Inventario Nacional Forestal. Sin embargo, el promedio en toneladas que estiman que hay de la biomasa en México difiere en las 3 estimaciones y los errores de estimación, como pueden ver aquí, están en un rango entre el 60 y el 80%. Eso quiere decir que el porcentaje de los errores son muy altos y se requiere de estrategias para poder tener mapas con mejores precisiones. Entonces, nuestra estrategia durante este proyecto fue intentar enfocarnos en cuáles son los principales errores que se cometen al hacer la estimación de la biomasa tanto en campo como al relacionarla con diferentes imágenes de satélite y ver si podíamos producir mapas con una mayor precisión. Uno de los problemas que tenemos en los datos de campo, en el Inventario Nacional Forestal, es que el Inventario Nacional Forestal se hizo para medir árboles mayores de 7.5 centímetros. Es decir, que los árboles de tallas pequeñas no se toman en cuenta en este inventario. Sin embargo, existe una gran proporción de árboles con tallas pequeñas en los bosques tropicales secos. De hecho, se dice que los bosques tropicales secos maduros de México, entre un 15 y un 40% de la biomasa se encuentra en estos tallos pequeños. Adicionalmente, si lo viéramos para los bosques secundarios jóvenes, más del 80% de la biomasa se encuentra en estos tallos pequeños. Entonces, esto quiere decir que debido a que en la península de Yucatán, pues la mayoría de los bosques son bosques secundarios, entonces las parcelas del INFIS como tal podrían estar subestimando la cantidad de biomasa que tenemos en el bosque. Bueno, entonces nosotros hicimos aquí una estrategia para hacer una corrección a esto. Otro de los problemas que existen en el Inventario Nacional Forestal para hacer la estimación de la biomasa es que no hay una paridad entre la fecha en que se toman los datos y la fecha en que están los datos de percepción remota. Por ejemplo, en el último inventario nacional que se hizo entre el 2009 y el 2014, o sea, en un periodo de 6 años. Si tomáramos imágenes del 2014 o 2015, pues hay diferencias entre 1 y 6 años entre las imágenes y los datos.
Bien, por otro lado, en un estudio de Porter se señala que para que los bosques maduros recuperen su biomasa, o pueden recuperar su biomasa en, digamos, un 30 o un 60% de su biomasa en 20 años. Recuperan. Esto quiere decir que en un intervalo de 6 años, pues los bosques tropicales podrían estar recuperando entre un 10 y un 20% de la biomasa. Y entonces podríamos tener una subestimación de ese nivel. Bueno, en este caso nosotros utilizamos unas cronosecuencias, que es medir, digamos, información, sustituir el tiempo por el espacio. Tenemos información de diferentes edades de la vegetación y con esta información pues podemos construir modelos predictivos de los cambios de la biomasa con respecto al tiempo, con respecto a la edad, que toman en cuenta pues el crecimiento, el reclutamiento y la mortalidad de árboles. Entonces, con este tipo de modelos podríamos tener en cuenta la reducción de este tipo de errores. Bien, otro problema que también se presenta en el Inventario Nacional Forestal es que no todos los tipos de vegetación o tipos de coberturas tienen el mismo número de parcelas o el mismo tamaño de muestra. Por ejemplo, en el caso de las selvas bajas caducifolias en la península de Yucatán, tienen aproximadamente la cuarta parte comparado con las selvas medianas subcaducifolias y subperennifolias. Entonces, esto quiere decir que tenemos muy poca información para ese tipo de vegetación para poder desarrollar una estimación precisa. En este caso, nosotros lo que hicimos fue tomar información de datos LiDAR. LiDAR es un sensor que emite pulsos de rayos láser y que esos rayos láser penetran la vegetación a donde penetra la luz y después al final nosotros contamos con una estructura de puntos que nos miden de manera detallada la estructura de la vegetación. Es decir, que podemos medir la altura de dosel y la cobertura, que son dos de las variables importantes para estimar la biomasa. Entonces, los datos LiDAR nos proporcionan una estimación muy precisa de la biomasa. Sin embargo, pues tienen un problema. El problema es que son muy costosos y no tenemos disponibilidad de este tipo de datos en superficies tan grandes como en la península de Yucatán. Tenemos en algunas regiones apenas. Entonces, un método alternativo es hacer una estimación en dos escalas o en dos etapas. En la primera etapa se hace una estimación usando información de campo con las imágenes o con los datos de LiDAR y después, una vez que se obtienen mapas de biomasa de datos de LiDAR, eso se utiliza como si fuera información de campo y se relaciona en la segunda etapa con otro sensor para hacer esta estimación. Entonces, esto puede ayudarnos a incrementar el tamaño de muestra y es una de las cosas que intentamos hacer en este proyecto. Bien, cuando usamos estos datos LiDAR, adicionalmente existen otros problemas que podemos tener. Uno de esos problemas es el tamaño de la unidad de observación. El tamaño de la parcela puede tener una influencia fuerte en la estimación de la biomasa. Aquí les presento estas gráficas en donde se grafican los valores observados y los predichos en la validación de modelos de LiDAR para estimación de la biomasa en diferentes tamaños de parcela, desde 80 hasta 1000 metros. Y vemos cómo los porcentajes de error son muy altos cuando usamos parcelas muy pequeñas, pero van disminuyendo conforme se incrementa el tamaño de la parcela. Esto es importante cuando hagamos estimaciones de biomasa con LiDAR. Aquí les puedo mencionar que una característica muy buena en el Inventario Nacional Forestal es que tenemos parcelas con 1600 metros cuadrados en una hectárea, que entonces no tendríamos ningún problema de hacer la estimación con LiDAR. Otro problema que podemos tener cuando se estiman la biomasa con datos LiDAR es que, digamos, los datos LiDAR tienen una precisión menor al metro. Entonces, si nuestros GPS tienen errores más grandes que estos, un GPS convencional, que no sea GPS diferencial, tiene errores entre 2 y 10 metros. Entonces, eso quiere decir que estaría desfasado la medición de campo con los datos de LiDAR. Y eso nos podría repercutir en la precisión de la estimación.
Aquí les presento dos conjuntos de gráficas con diferentes tamaños de número de parcela. En uno está el coeficiente de determinación o la R cuadrada del modelo de validación y en otro está el error. Y además tenemos aquí los errores del GPS. Entonces vemos cómo conforme incrementa el error del GPS disminuye el valor del R cuadrada, o bien viéndolo con los errores, como a medida que incrementamos el error del GPS se incrementa el error en la estimación de la biomasa. Esta línea punteada representa, digamos, la ubicación con un GPS diferencial. Entonces, la parte interesante aquí es que conforme nosotros aumentamos el tamaño de parcela, esto se hace casi lineal, ¿va? Entonces, en parcelas de 1000 metros, prácticamente el R cuadrada es similar para cualquier tamaño de error del GPS. Entonces, eso quiere decir que aunque nosotros hayamos tomado con un GPS convencional los datos del Inventario Nacional Forestal, por el tamaño que tienen no tendríamos ningún problema en hacer la estimación con LiDAR. Otro de los problemas que se tienen cuando se hace la estimación de la biomasa con LiDAR es que los datos disponibles de LiDAR que hay para la península de Yucatán están tanto para la época de secas como para la época de lluvias, o sea, los árboles sin hojas y con hojas. Entonces nosotros aquí hicimos una validación para ver si había diferencias significativas en la precisión de esta estimación. Entonces presentamos los valores observados y predichos de biomasa. En ambos modelos vemos que explicaron entre el 84 y el 88%, pero cuando hicimos la validación vimos que los errores, por ejemplo, con hojas fueron del 11% y sin hojas del 13%, o sea que apenas un 2%. Esto nos indica que podemos usar los datos tanto de la época de lluvias como de verano para hacer la estimación de biomasa, y es algo muy importante porque entonces tenemos acceso a más datos del LiDAR para hacer la estimación. Bien, para este proyecto nosotros usamos datos del radar de apertura sintética. Los sensores SAR o de radar de apertura sintética comparados con los sensores ópticos tienen una gran ventaja. Ellos pueden penetrar las nubes, o sea que no tenemos problema de las nubes, que es particularmente importante en las regiones tropicales, donde la mayor parte del año están cubiertas por nubes. Adicionalmente, el sensor que usamos, que se llama ALOS Pulsar, es un sensor de la banda L que tiene 30 centímetros de la longitud de onda y permite una penetración del dosel mucho más profunda, y entonces se espera que las estimaciones con ALOS Pulsar para el caso de la biomasa sean mucho mejores que comparados con los datos ópticos. Sin embargo, digamos que no todo es bueno. Al igual que las imágenes ópticas, las imágenes del radar presentan este problema de saturación. Es decir, que la relación que existe entre la retrodispersión del radar y la biomasa se satura. Y se satura particularmente en bosques densos, complejos, con una gran cantidad de biomasa. Se ha calculado, hay varios estudios que han calculado que aproximadamente a las 150 toneladas por hectárea se satura, es decir, que a pesar de que siga incrementando la biomasa, el radar ya no la detecta. En la península de Yucatán nosotros tenemos áreas que sobrepasan esas 200 toneladas por hectárea, entonces es un problema para la estimación. Bueno, nosotros usamos las bandas HH, las polarizaciones HH y HB, pero adicionalmente usamos un índice de retrodispersión que es parecido al NDVI común que se utiliza, pero este es un índice que se usa con estas dos capas y que tiene una función similar. Lo usamos para ver si ese nos podría ayudar a mejorar las estimaciones. Adicionalmente, usamos medidas de textura, que son medidas de la variabilidad o homogeneidad de los datos en una ventana en movimiento. Y quisimos ver si esta información adicional podría ayudarnos a disminuir esos problemas de saturación. Adicionalmente, como variables explicativas, también usamos variables de clima. Particularmente estuvimos interesados en este caso, se usan muchos de los investigadores que han utilizado para mapear la biomasa en toda la República Mexicana, han usado datos topográficos.
Sin embargo, nosotros aquí usamos el clima, particularmente usamos el déficit de vapor de agua, porque, digamos, el déficit de agua tiene, digamos, un efecto importante en la biomasa, y este se calcula básicamente como las diferencias entre la evapotranspiración y la lluvia que hay en un año. Entonces usamos este dato que lo han usado y que puede ser utilizado para estimar la biomasa. ¿Cuáles fueron los objetivos de nuestro proyecto? Bueno, básicamente mejorar la precisión de la estimación de la biomasa de los bosques tropicales en la península de Yucatán. Estábamos interesados en varias cosas particulares. Una es evaluar el efecto de corregir las parcelas del INFI, tanto por la contribución de árboles pequeños como por las diferencias que había entre la medición en campo y los datos de satélite, y ver cuál es el efecto que estos tenían en la precisión de la estimación de la biomasa. Por otro lado, también queríamos ver si al incrementar el tamaño de muestra usando estas estimaciones con LiDAR, podríamos mejorar la precisión de las estimaciones de la biomasa. Y por último, queríamos ver si estas medidas de textura de los pulsar y los datos de clima nos podrían ayudar a superar estos problemas de saturación que tienen las imágenes de radar y ópticas para la estimación de la biomasa. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los métodos? Hicimos un primer estudio en el que ubicamos tres áreas de 3.600 kilómetros cuadrados a lo largo de este gradiente de precipitación y temperatura que se encuentra en la península, en donde tuvimos los tres principales tipos de vegetación. El B representa la selva baja caducifolia, que es el C, la selva mediana subcaducifolia, y el D, la selva mediana subperennifolia. Lo que yo les mencionaba en cuanto al tamaño de muestra, en la selva baja caducifolia tenemos pocos puntos. Estos cuadros y rectángulos representan los datos del Inventario Nacional Forestal, y los cuadros son para datos que se usaron solamente para calibrar el modelo, y los círculos, perdón, y los cuadros son datos que se utilizaron solamente para la validación. Adicionalmente tenemos estos datos de sitios de monitoreo intensivo de carbono, que son datos que están medidos a distancias más cortas y que se midieron muchas más variables. También estas imágenes pues son una imagen en falso color de las retrodispersiones HH y HB, y tenemos adicionalmente en amarillo los datos de LiDAR, que consisten en algunos transectos, como se pueden ver aquí, y algunos rectángulos principalmente ubicados en donde tenemos los sitios de monitoreo intensivo de carbono. Bien, ¿cuál fue en términos generales el procedimiento? Bueno, usamos estos datos de los sitios de monitoreo intensivo de carbono para poder corregir por árboles pequeños y por edad las parcelas del INFI. Además, creamos unos mapas de cobertura del suelo para eliminar aquellas áreas que durante los 6 años hayan cambiado de uso del suelo y ya no fueran forestal. Entonces, con esto pues teníamos parcelas de campo del Inventario Nacional Forestal corregidas. Por otro lado, usamos los transectos de LiDAR y calculamos métricas de LiDAR para relacionarlos con datos de campo a través de modelos de regresión lineal, y obtuvimos mapas de biomasa en esas áreas de LiDAR. Esta información también la usamos como datos de campo o información, no de campo, perdón, información de biomasa calculada a partir de los datos LiDAR. Con estos dos conjuntos de datos, probamos primero un modelo con los datos de campo, con 70% de datos, las parcelas de calibración, utilizando Random Forest. Y entonces creamos mapas de biomasa en los que se usaron las variables explicativas que ya les mencioné. Por otro lado, lo hicimos utilizando los datos de LiDAR de manera solita con Random Forest, y luego hicimos una combinación de estos dos. Y usamos un 30% de información de los datos del Inventario Nacional Forestal para hacer la validación. Ese es como está, digamos, el esquema general. Bien, bueno, ¿cómo hicimos esa corrección por árboles pequeños? Bueno, nosotros tenemos ubicados 3 sitios de monitoreo intensivo de carbono en los 3 principales ecosistemas o tipos de selvas.
que tienen un diseño de muestreo similar al diseño de muestreo del Inventario Nacional Forestal. La diferencia es que en o sea, hay 4 parcelas de 400 metros distribuidas en una hectárea, pero la diferencia es que tenemos una parcela adicional de 80 metros cuadrados en las cuales sí se midieron los árboles pequeños. Entonces, usamos esta información para tratar de corregir la estimación de la biomasa en los datos del inventario del INFIS. Para hacer esta corrección un poco más precisa, que no solamente fuera por tipo de vegetación, queríamos hacerla por edad de sucesión, pero como no tuvimos información de la edad en los datos del Inventario Nacional Forestal, utilizamos percentiles de la biomasa. Entonces tenemos, digamos, tanto como por tipo de vegetación como por cantidad de biomasa para hacer esta modificación de los datos del Inventario Nacional Forestal. Utilizamos diferentes ecuaciones alométricas locales y también utilizamos datos de densidad de la madera. Bien, en una segunda parte interesante, para hacer esta corrección de las parcelas del INFIS por edad, nosotros contamos con 2 cronosecuencias en la península de Yucatán. Una que se midió en la selva mediana subcaducifolia, pero la usamos para la caducifolia, subcaducifolia y para los bosques, las selvas bajas, que consiste en 276 parcelas en un paisaje que está ubicado al sur de Yucatán. Y en este paisaje pues medimos, sustituimos, como les decía yo, tenemos estas parcelas en diferentes edades de sucesión y sustituimos el espacio por el tiempo, ¿no? Porque todas son en un mismo tiempo. Tenemos para otra área, que es en Quintana Roo, 67 parcelas para la selva mediana subperennifolia, y estas 2 cronosecuencias las utilizamos para construir modelos de predicción de la biomasa en función de la edad. Como pueden ver, estos modelos pues explican entre el 60 y el 75% de la variabilidad de la biomasa, que no es malo, y estos modelos los usamos para hacer esa corrección de la edad en la estimación que teníamos en los datos del Inventario Nacional Forestal. Bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados? ¿Cuál es el efecto de corregir las parcelas del INFIS? En estas gráficas les presento la validación de los modelos cuando no hubo corrección de los datos del INFIS, cuando se corrigieron por árboles pequeños, cuando se corrigieron por edad y cuando se corrigieron por ambas partes. Tenemos la biomasa observada y aquí tenemos la biomasa predicha, y esta es una regresión lineal simple, ¿no? Y entonces tenemos los valores de la R cuadrada y del error cuadrático medio, pero tenemos los errores calculados en porcentajes para poderlos comparar de una manera más sencilla. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros corregimos por árboles pequeños o bien por edad, se redujo entre un 7 y un 5% el error. Pero cuando combinamos estos dos, el porcentaje de error que se redujo fue aproximadamente de un 11%. Eso quiere decir que pues, es bastante halagador y que sí funciona esto de hacer la corrección. Bien, en esta segunda parte les muestro esta evaluación que hicimos si el tamaño de muestra con parcelas de LiDAR puede incrementar la precisión de la estimación. Entonces, igual tenemos estas gráficas, esta es para las parcelas de LiDAR, en donde hacemos la validación de la biomasa observada y la predicha. Y aquí lo tenemos para las parcelas de LiDAR y para la combinación de los 2 grupos de datos. Cuando usamos las parcelas de campo, tuvimos un error del 32%. Con LiDAR tuvimos errores del 48%. Pensábamos que a lo mejor combinando los dos podríamos mejorarlo. Sin embargo, vimos que cuando combinamos estos 2 grupos, tuvimos un 36%. O sea, fue mejor cuando utilizamos solamente las parcelas de LiDAR. ¿Qué sucede? ¿Por qué LiDAR no nos está ayudando a mejorar la precisión? Existen diferentes estudios, tanto en bosques tropicales como en bosques templados, que han usado esta metodología y han logrado mejorar o reducir los errores, mejorar la precisión de la estimación. ¿Qué es lo que sucedió en este caso?
Bueno, para que hagamos una estimación buena con LiDAR se requieren de dos cosas. La primera es que tengamos un buen modelo de estimación. Entonces, aquí está la validación que se hizo en este modelo de LiDAR. Y lo que podemos ver que en este modelo, los datos observados y los observados en campo y los predichos de LiDAR, tenemos un error del 19%. O sea, si comparamos este error con los de 60-80% que les decía que hay en toda la República, pues es un error muy bajo, bastante muy bueno, o sea, hace estimaciones muy buenas. Entonces, el modelo en realidad de LiDAR es muy bueno para hacer una precisión. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema está en lo siguiente. En este caso les presento la distribución de la biomasa en las parcelas de campo y en las parcelas de LiDAR para los tres tipos de vegetación: la selva baja, la selva mediana subcaducifolia y la selva mediana subperennifolia. Vean que en el caso de los datos de campo, pues tenemos una distribución aproximadamente normal, a excepción de los bosques deciduos, que no hay muchos datos aquí, pero en estos, digamos que se distribuye básicamente de manera normal y tenemos los datos bastante bien. En el caso de las parcelas de LiDAR, al contrario, vemos que para la selva mediana subcaducifolia, más o menos tiene una distribución normal y podría estimarse. Pero en el caso de la selva baja, vemos que tenemos casi toda la información con tamaños de biomasa pequeños, pero para los tamaños de biomasa más grandes no hay información. En cambio, en la selva mediana subperennifolia hay muy pocos datos con cantidades de biomasa pequeños. Entonces, eso quiere decir que, a pesar de que el LiDAR es muy bueno, no tenemos suficientes datos que cubran toda la variación que hay en los diferentes tipos de vegetación y en las diferentes cantidades de biomasa en la península de Yucatán. Es deseable que, para corregir este error, los datos de LiDAR se muestren de una manera estratificada, considerando la variabilidad de la biomasa y los diferentes tipos de vegetación. En este caso, pues nosotros no hicimos eso, sino que solamente usamos los datos de LiDAR que había disponibles y que los proporcionó la NASA, y entonces no hubo manera de cuidar esto. Entonces, por eso es que no pudimos hacer que hubiera estimaciones buenas con LiDAR. Comparando la estimación que nosotros hicimos de biomasa con la de otros estudios, aquí tenemos nuevamente la validación, la de este estudio, la del estudio de Cartus y la de Rodríguez Veiga. Podemos ver que los porcentajes de error de nuestro estudio fueron del 32%. En cambio, los de Cartus fueron de un 80% y los de Veiga del 70%. O sea, redujimos de manera sustancial el error. Siguiendo con esta comparación, aquí tenemos los datos de referencia en esta gráfica de cajas y tenemos los valores de la mediana. Entonces, esta es la distribución de los datos de campo que usamos para validación, donde dice referencia. Y tenemos los que se hicieron en este estudio, los del estudio de Cartus y los de Rodríguez Veiga. Vemos que la mediana es mucho mayor que en estos dos estudios y es más comparable con los datos de campo, pero además el rango de distribución de los datos se parece mucho mayor a los de campo que los de los otros dos estudios. Bueno, finalmente en esta comparación también quisimos ver cómo se compara las estimaciones de la biomasa para diferentes tamaños de biomasa. Entonces, dividimos aquí la biomasa hasta 50, hasta 100, 150, 200 y 50 toneladas. El 0, pues representaría una estimación en donde no existe error, ¿no? Y hacia arriba tenemos errores positivos y aquí errores negativos, o sea, se subestima, ¿no? Y se sobreestima. Entonces vemos, aquí en azul están representados en este estudio y tenemos para la información de Cartus y de Rodríguez Veiga. Una cuestión interesante es que todos los modelos subestiman para árboles pequeños. Este es un problema porque, digamos, para cantidades pequeñas de biomasa podemos tener diferentes condiciones: árboles pequeñitos bien distribuidos o árboles grandes
con claros, y entonces hay mucho más error en la estimación, y por eso es que hay una sobreestimación. Digamos que entre 50 y 200, pues más o menos están alrededor todos los estudios. Sin embargo, digo, nuestro estudio está un poco más cercano a la línea de ceros, y donde sí vemos una diferencia sustancial es que para mayor de 200 toneladas por hectárea, nuestro estudio hizo una menor subestimación. Tenemos subestimaciones, o sea, sigue habiendo problemas de saturación, pero mucho menores que en el caso de Cartus y Rodríguez Vega. Entonces, funcionaron con los objetivos que estábamos esperados. Bien. Adicionalmente a este estudio, hicimos otro estudio para tratar de hacer la estimación de la biomasa en árboles pequeños utilizando series de tiempo de Lanza. O sea, vimos que los 3 estudios tienen un problema de estimación cuando hay árboles pequeños. Entonces, bien, en este estudio, lo que tratamos de hacer para mejorar la estimación de la biomasa de los árboles pequeños fue estimar la edad del bosque. Para ello, utilizamos una serie de datos de Landsat entre el 2000 y el 2020 y usamos este algoritmo de BIFAS para calcular cambios en cobertura de vegetación del bosque o deforestaciones durante estos años. Las ventajas que tiene este algoritmo comparados con otro es que en este algoritmo, adicionalmente a considerar o a detectar los cambios, se consideran los cambios estacionales. Y esto es porque se toman todas las imágenes que hay disponibles en un año, entonces se calcula el NDVI durante todo el año. Entonces, en esta gráfica, en los puntos en negro, tenemos valores de NDVI durante la época de lluvias y durante la época de sequías. En azul tenemos el ajuste que nos da este modelo de BIFAS y entonces localiza estos cambios estacionales, pero detecta cuando hay cambios bruscos. Aquí hay un cambio brusco que corresponde, si ustedes ven, es en este punto, corresponde a un cambio de vegetación. Una vez que tenemos contabilizados todos los cambios, pues hacemos cuántos se hicieron en el último año y vamos contabilizando la edad del bosque. Entonces así tenemos mapas para las 3 áreas de estudio de la edad del bosque. Después, lo que se hizo es que una vez teniendo este mapa de edad del bosque, utilizamos las cronosecuencias que ya les había yo mencionado para calcular la edad. O sea, como tenemos la edad, pues sustituimos la edad y calculamos la biomasa y entonces pudimos obtener estos mapas de biomasa para árboles jóvenes o para bosques jóvenes, perdón. ¿Por qué para bosques jóvenes? Porque no tenemos datos de LiDAR de más de 20 años en los que podamos hacer una estimación precisa. Entonces solamente podemos estimarlo hasta 20 años. Lo que está de hecho aquí en este color gris representa, digamos, la edad para más de 20 años del bosque. Bien, una vez que hicimos esa estimación de la biomasa que va entre 28 y 80 toneladas para árboles de 20 años o menos, comparamos en esta gráfica el valor de la media y con un intervalo de confianza si había diferencias significativas en el estudio que les presenté primero aquí y después en los estudios de Cartus y Rodríguez Vega y en este otro nuevo estudio. Vemos que aquí adicionalmente tenemos esta información de la media y el intervalo de confianza con los datos de campo, con los datos de referencia, y vemos que, bueno, sigue habiendo subestimaciones en este estudio, pero esas subestimaciones son mucho menores, sobreestimaciones, perdón, que las que se hacen en los otros 3 estudios. Entonces quiere decir que el mapeo a través de esto, pues también funciona y podría ser una manera de mejorar los datos, las estimaciones de biomasa. Finalmente, en este último estudio, les voy a presentar la metodología y los resultados que hicimos. O sea, pasamos esto de hacerlo a 3 ventanas de 3.600 metros cuadrados a tener mapas con estimación de la biomasa y también aquí consideramos la diversidad, en este caso la riqueza de especies de árboles, pero para toda la península de Yucatán. Bien, entonces utilizamos todos los datos del Inventario Nacional Forestal disponibles para la península de Yucatán, son más de 3.000 parcelas, y
esas parcelas fueron divididas en los 3 principales tipos de vegetación. La selva baja, que está en este verde clarito, la selva mediana subcaducifolia, en azul la selva mediana subperennifolia, y en este color es otros tipos de datos, entre humedales, pastizales, la selva baja inundable y algunos otros tipos de vegetación. Ok, entonces lo dividimos así porque calculamos modelos para el bosque y modelos para los otros tipos de vegetación para tener una mayor precisión. Y entonces los datos que les muestro, en azul, en verde son los datos que se utilizaron para construir el modelo. Y en azul, los datos que se utilizaron para validar el modelo. La diferencia entre los cuadritos y las crucecitas es que los cuadritos son del bosque tropical y estos de las crucecitas son para los otros tipos de vegetación. Bien, los métodos pues son similares, se hace esta corrección, después se utilizan los datos de campo. En este caso no usamos datos de LiDAR porque no tenemos suficientes datos de LiDAR. Se usaron las mismas variables explicativas que en el modelo anterior y se utilizó de la misma manera Random Forest. Y entonces tuvimos un mapa de biomasa y ese mapa de biomasa se validó usando un conjunto de datos independiente que fue el 30%, igual como lo hicimos en el estudio anterior. Bien, se hicieron pues los 2 tipos de correcciones, ¿ya?, de la biomasa. Bien, estos son los resultados de la validación de los modelos. Aquí les presento los modelos para el bosque. Aquí está la biomasa predicha por el modelo y en el eje de las X tenemos la biomasa estimada por el modelo y esta es la regresión. Entonces, este es en los bosques. Los errores nos dan aproximadamente de un 37% para la riqueza, para la biomasa y 32 para la riqueza. Errores un poco comparables con los modelos que nosotros habíamos ajustado anteriormente, que tenían un error del 32%. Sin embargo, para los otros tipos de vegetación tenemos un error altísimo. Esto es porque tenemos pocos datos, hay mucha variabilidad en estos otros tipos de vegetación, entonces no es posible hacer una estimación precisa con tan pocos datos. Sin embargo, cuando hacemos, digamos, juntando los 2 modelos, pues la estimación es válida para toda la península usando todos los grupos de datos. Tenemos un error del 38% para la biomasa y 33% para la riqueza de especies. Bien, bueno, esto entonces nos dejó un mapa general para toda la península de Yucatán. En este caso no estamos graficando la biomasa, sino que tenemos un mapa con la densidad de carbono que representa aproximadamente el 50% de la biomasa. Eso quiere decir que aquí tenemos lugares en donde hay hasta 228 toneladas por hectárea, que es aquí en Quintana Roo, ¿no?, donde está la selva mediana subperennifolia. Adicionalmente a este mapa con la distribución espacial, utilizando el modelo que hicimos de Random Forest para hacer la estimación de este mapa y las diferentes capas, calculamos un mapa de la incertidumbre. En Random Forest es un, digamos, modelo de regresión no paramétrico que utiliza árboles de decisión o árboles de regresión, perdón, para hacer la estimación. Entonces, utiliza diferentes árboles. Entonces, puede calcular la media de la estimación de todos los árboles, puede calcular la desviación estándar porque tenemos diferentes árboles y entonces podemos calcular el coeficiente de variación, ¿no?, con la media y la desviación estándar, y eso fue lo que hicimos. Entonces, este mapa nos indica el coeficiente de variación que se tiene para la estimación de esta biomasa. Ustedes pueden ver que lo que corresponde prácticamente al bosque está entre este color amarillo y más o menos verde claro, verde oscuro y algunos amarillos que tienen, digamos, un coeficiente o un error del 35% máximo. Es a lo que corresponde que calificamos. En el caso de los otros tipos de vegetación, pues tenemos errores muy altos, ¿no? De hecho, están aquí en rojos más del 75%. Entonces, este mapa nos sirve para ver de manera visual cómo están distribuidos los errores en el espacio. Adicionalmente, hicimos eso mismo, pero para la riqueza de especies.
aquí dice, está mal escrito, dice biomas, pero es la riqueza de especies. Y también lo hicimos un mapa de incertidumbre. En este caso, pues tenemos áreas que tienen entre 3 y 10 especies, hasta 40 y 60 en nuestra unidad de observación, que es 1 hectárea, ¿no? Tenemos hasta 60 especies diferentes de árboles en 1 hectárea y vemos cómo está la distribución. La mayor riqueza, pues está en la selva mediana subperennifolia, como era de esperarse. Después hay áreas en la selva baja, en la selva mediana subcaducifolia, y la menor diversidad pues se encuentra en el bosque, en la selva baja, y la menor pues se encuentra en los otros tipos de vegetación, ¿no? Bien, aquí igual pues calculamos los errores que hay de manera muy similar. Hicimos igual una comparación de esta estimación con los mapas que se habían producido, pero ahora para toda la península de Yucatán. Y entonces vemos que comparado con Cartus y el de Rodríguez Vega, nosotros tuvimos un 38%. Es diferente este 38 al 34 porque estamos considerando, como les dije, todos los tipos de vegetación y no nada más la selva. Sin embargo, Rodríguez Vega y Cartus en este sentido tienen errores entre el 50 y 49%. Entonces pudimos reducir al menos entre un 11 y 12% de la biomasa, de los errores al calcular la distribución espacial de la biomasa con en la península de Yucatán. Finalmente, una cosa que hicimos fue crear un mapa bivariado con la densidad de carbono y la diversidad o el número de especies. Y esto con la idea pues, de tener áreas en las que nos ubiquemos en donde hay más cantidad de biomasa y en donde hay más carbono. También como áreas que tendrían, por ejemplo, aquí en estos azules y grises, están las áreas que tienen mayor cantidad de carbono y mayor cantidad de biomasa. Son áreas que además de preservar, se podrían preservar y tienen una gran cantidad de carbono. Pero también tenemos otras áreas que tienen poca biomasa y poco carbono, como las rojas, o algunas otras, como estas en verde, que podrían tener mucha riqueza de especies, pero poca biomasa. Entonces, esto nos puede servir para planeación y para cuestiones de conservación, y por eso presenté este mapa. Les quiero comentar que como otro resultado de este proyecto, pues publicamos este libro que salió, que es un manual que salió ahora en enero del 2020. Y en este libro lo que presentamos es un manual paso a paso para hacer la estimación de la biomasa, desde la estimación y el cálculo de la biomasa en campo, la obtención de las imágenes, el preprocesamiento, el cálculo de los modelos con Random Forest y el mapeo utilizando R. Entonces, digamos que el procesamiento se puede hacer de manera automática con scripts en R. Les comento, bueno, está a disposición libre en el CICI a través de esta liga, y en esta liga uno puede accesar el apéndice de este manual completo, o puede accesar los datos para seguir el manual y hacer el ejercicio para el cálculo del mapeo de la biomasa en una de las ventanas. En este caso usamos la ventana que está de la selva mediana subperennifolia en el estado de Quintana Roo. Bien, no me resta más que agradecer al equipo de trabajo. Obviamente este trabajo no lo hice yo solo. Participaron 2 investigadores, principalmente el doctor Miguel Ángel Castillo de Ecosur y el doctor Juan Manuel Dupuy Rada de CICI. Además, el técnico Fernando Tun, que trabaja junto conmigo en el laboratorio de SIG de la Unidad de Recursos Naturales. Y también participaron estudiantes del posgrado, estudiantes de maestría como Juan Andrés, Mauricio, estudiantes de doctorado como Stephanie y Gabriela. Ellos 3 son estudiantes de CICI, y Blanca Castellanos Basto, que es estudiante de doctorado de la UNAM. Bueno, pues no me resta más que agradecerles y espero las preguntas.